Mi nombre es Juan José Alarcón, soy el director del CEBAS y bueno, voy a hacer una pequeña introducción primero de lo que es el CEBAS y luego un poco pues las líneas de investigación que estamos haciendo en nuestro departamento. Bien. ¿Se cambió? Bueno, pues estos son los componentes del departamento de riego del CEBAS. Somos varios investigadores con unas líneas de investigación relacionadas sobre todo con la mejora de la eficiencia de uso del agua en la agricultura. Y bueno, si consigo pasar esto. Bueno, una de las cuestiones por las que estamos muy interesados en trabajar en mejorar la eficiencia del uso del agua en la agricultura es porque realmente, aunque en el planeta Tierra hay mucha agua, pues si vemos aquí en la gráfica prácticamente toda esa agua pues no es un agua que está a nuestra disposición, no es agua dulce y por lo tanto pues digamos que no hay mucha agua a nivel mundial para toda la cantidad de usos que queremos darle. Bueno, si a eso le añadimos todo el tema del cambio climático y demás, pues entenderemos que efectivamente la cantidad de recursos hídricos que tenemos es pequeña y también es cierto que el riego consume mucha agua. Por lo tanto, si tenemos que el riego consume mucha agua y la cantidad de agua que hay es escasa, pues una solución podría ser reducir el riego. Pero globalmente la reducción del riego supondría también una limitación muy importante a la hora de producir alimentos que necesitamos para alimentar a toda la población mundial. Por lo tanto, la solución entendemos que no pasa por la solución para aprovechar mejor el agua, no pasa por reducir el riego, sino por mejorar la eficiencia en el uso del agua en la agricultura, que aproximadamente ahora puede estar en torno al 50%, tenemos un margen del 50% para mejorarlo. Bueno, estas son algunas de las aproximaciones que podemos hacer cuando hablamos de mejora de la eficiencia de uso del agua en la agricultura. Dependiendo si esta aproximación se te hace desde un punto de vista agronómico o fisiológico, pues digamos que las aproximaciones son diferentes, pero en última instancia siempre lo que pretendemos, y sobre todo cuando llegamos al nivel ya agrícola, es intentar obtener un mayor rendimiento de cosecha por un menor consumo de agua. Para ello, pues necesitamos, una de las cosas que hemos tenido que hacer y que seguimos haciendo, es modernizando los regadíos. En principio se modernizaron, y el caso de Murcia es un buen ejemplo, se modernizaron en alta, es decir, todo lo que tenía que ver con evitar pérdidas de agua por los canales, pérdidas de agua por embalses, etc. Este es un trabajo que en algunas regiones de España, como por ejemplo en Murcia, pues está bastante avanzado. Luego también pasamos a modernizar los regadíos, pasar de un riego a manta a un riego localizado. Y esto es otra cosa que también en la región de Murcia, por ejemplo, pues se ha hecho. Aproximadamente el 90 al 95% de todo el regadío murciano es regadío localizado. Y ahora estamos en una situación en la que yo creo que estamos en una nueva revolución. Tenemos que plantearnos, una vez que tenemos un riego moderno, un riego localizado, de qué forma le sacamos el máximo partido. Porque tal y conforme se ve aquí en estas gráficas, incluso un riego localizado mal aplicado puede evidentemente producir encharcamientos y puede producir que no se ahorre todo el agua que se debe. Por lo tanto, en lo que estamos ahora trabajando en el departamento, en colaboración con todas las empresas, con muchas empresas de Agritech, es en cómo, en cuánto y en cuándo debemos de regar una vez que ya tenemos el sistema de riego localizado instalado. Y aquí hay una gráfica que a mí me gusta especialmente, y como la charla es relativamente corta, puede que no tenga oportunidad de hablar mucho más, pero me parece que es importante. Es una gráfica en donde se refleja, por una parte, lo que supone el manejo del agua de riego frente a la productividad, a la cantidad de cosecha que obtenemos para un mismo consumo de agua. Cuando prácticamente nos limitamos a aportar agua, sin prácticamente ningún tipo de programación, veis que la productividad de ese agua es muy baja. Si ya nos empezamos a programar el riego, aunque sea con métodos clásicos, como es métodos agroclimáticos, etcétera, ya para un mismo consumo
para un mayor manejo del agua, ya veis que la productividad mejora. En el riego de precisión ya nos planteamos exactamente conocer la cantidad de agua que necesita la planta por la medio de la utilización de una serie de sensores y le echamos lo que la planta necesita y veis que la productividad para un manejo más adecuado sigue mejorando y ya más allá del riego de precisión nos podemos plantear estrategias específicas que permitan optimizar el uso del agua, no ya aplicando el agua que la planta necesita, sino incluso jugando con distintas estrategias para ahorrar agua, como sería, por ejemplo, la aplicación de las técnicas de riego deficitario controlado y de riego subterráneo. Como digo, esta es la gráfica fundamental y ahora muy brevemente, porque no hay tiempo para mucho, pues voy a pasar muy brevemente digamos, por las distintas fases. Cuando me planteo un riego, una programación de riego básica, normalmente se hace atendiendo a la demanda climática y al coeficiente de cultivo. Esto es lo que hacen la mayor parte de los agricultores, bueno, pues utilizando toda una serie de bases de datos, etcétera, que te permiten más o menos estimar la cantidad de agua que necesita una planta teniendo en cuenta el efecto clima y el efecto cultivo. El efecto clima por medio de la ETO, de la evapotranspiración potencial, y el efecto de cultivo por el coeficiente de cultivo. Este es un método válido, pero que evidentemente no deja de ser un modelo que puede funcionar muy bien en un sitio, pero no necesariamente bien en otro. Los coeficientes de cultivo se han estimado en un lugar concreto, en unas condiciones concretas, que no tienen por qué funcionar en otro lugar. Ante eso, lo que nos planteamos, como digo, es el riego de precisión. Utilizar toda una serie de sensores que nos permitan saber exactamente la cantidad de agua que hay, bien en el suelo, bien en la planta. En este caso concreto sería un sensor que nos mide el nivel de agua que hay en el suelo. Esta sería una planta bien regada y esta sería una planta que está estresada hídricamente. Y a partir de ahí, sabiendo la cantidad de agua que hay en el suelo, pues podemos saber cómo hay que regar. Hay un montón de sensores, muchos de ellos pues evidentemente se ponen en esta misma plataforma y también en la feria, sensores de medida de humedad del suelo, etcétera. Y en general, pues bueno, hay de todo. Hay unos que funcionan mejor, otros peor. Y bueno, en eso estamos, en intentar desarrollar distintas tecnologías de uso del agua. Problema de programar teniendo en cuenta el suelo simplemente, pues que el suelo es muy heterogéneo. Entonces, si programamos única y exclusivamente en función de una serie de muestreos que hagamos en el suelo, podemos correr el riesgo de que evidentemente lo que yo estoy midiendo aquí no me refleja la parcela y por lo tanto el riego que yo estoy aplicando no es el más correcto. Otra aproximación distinta y mejor sería el conocer la situación hídrica de la planta. Ahí también hay un montón de sensores que, bueno, pues en otro momento podremos dar más detalles. El sensor más conocido, no es un sensor probablemente dicho, pero el parámetro más conocido para esto es el potencial hídrico del tallo, que sí que nos da una idea bastante exacta de cuál es el estrés hídrico de la planta. Y bueno, hay otros sensores, por ejemplo este, que nosotros lo hemos manejado mucho, que lo que te mide es la variación del grosor del tronco. Entonces, en función de que esta variación sea mayor o menor, nosotros sabemos si la planta, si el árbol, está más o menos necesitado de agua y en función de eso, si tenemos que aportar riego o no tenemos que aportarlo. Aunque, como digo, no tenemos mucho tiempo, pero me parece interesante explicar un poco esta gráfica. Esto sería la variación del grosor de un tronco a lo largo de 3 días. Los valores más altos de diámetro de tronco se alcanzan por la noche y los valores más bajos se alcanzan a mediodía, cuando la demanda evaporativa es muy alta. El azul es un árbol bien regado y el rojo es un árbol que no está bien regado. Como veis, el árbol más regado, digamos que en el momento de mayor demanda evaporativa a mediodía, encoge más, por decirlo de alguna forma, el tronco y por lo tanto la reducción del diámetro del tronco a lo largo del día es mayor que un árbol que está bien regado. Luego por la noche, conforme se van rehidratando, pues prácticamente alcanzan el mismo valor los dos. Pues estos parámetros, estas diferencias entre un árbol bien regado y un árbol mal regado, nosotros lo hemos estudiado en muchas variedades, en muchos genotipos, y a partir de ahí podemos saber exactamente qué cantidad de agua necesita la planta o el árbol para mantenerlo bien regado. Bueno, luego están las técnicas de teledetección, que como sabéis, pues también nos dan una idea aproximada de la necesidad de agua que tiene un cultivo, sobre todo cuando nos interesan extensiones grandes de terreno.
Y ahí ya acabamos con el riego deficitario. Perdonad que vaya muy rápido, pero creo que no hay tiempo para mucho más. Ya os he dicho que luego ya más allá del riego de precisión, podemos seguir optimizando el uso del agua por medio de estrategias específicas como es el riego deficitario controlado. El riego deficitario controlado lo que supone es asumir que hay determinados momentos a lo largo del cultivo o del proceso fenológico de un árbol, en el caso de frutales, en donde no es necesario cubrir las necesidades hídricas del cultivo. Es decir, podemos someter a la planta a un cierto déficit hídrico sin que eso vaya a afectar finalmente a la producción. Eso nos permite, lógicamente, ahorrar agua y bueno, pues es una estrategia que sobre todo allí en Murcia pues la estamos aplicando, en fin, con bastante éxito. Aplicar un sistema de riego deficitario controlado supone tener en cuenta toda una serie de parámetros que están aquí reflejados. Y como digo, lo hemos estudiado, estas técnicas de riego deficitario, pues para una variedad muy grande de cultivos. Aquí, por ejemplo, podéis ver la producción relativa entre riego deficitario controlado y control, y esta sería la reducción de agua que hacemos para distintas experiencias de distintos cultivos. Hay algunos casos en donde, como veis, la producción de riego deficitario y control es básicamente la misma, es decir, la ratio es 1, y sin embargo conseguimos ahorrar agua entre un 20 y un 30%. Hay casos en donde es verdad que reducimos un poco la producción, esta ratio baja un poco, pero claro, con un ahorro de agua de en torno al 60%, con lo cual de alguna forma se puede compensar. Como digo, estas estrategias las aplicamos, en fin, a nivel científico, pero también cada vez más a nivel agronómico de forma rutinaria. Y últimamente también estamos apostando mucho por lo que es el riego subterráneo, el riego localizado subterráneo. El riego localizado subterráneo, como su propio nombre indica, evidentemente supone enterrar la manguera, la tubería, por debajo del suelo. ¿Qué conseguimos con eso? Pues con eso conseguimos evitar el componente de evaporación del suelo. Y la transpiración sería básicamente la misma. La percolación tenemos que programar bien el riego para evitar que haya pérdida en profundidad, pero al no mojar el suelo, lógicamente, no se produce evaporación. Porcentaje, bueno, esto es lo mismo, ¿no? Es decir, si el bulbo húmedo lo generamos aquí, evidentemente no hay una pérdida de suelo, de agua a nivel superficial que sí se genera en un riego superficial. Reducciones con el riego deficitario, con el riego subterráneo, pues cuando estamos regando, que es por ejemplo por aspersión, un riego subterráneo frente a un riego por aspersión puede suponer un ahorro del 30 o 50% de la cantidad de agua que le estamos echando a la planta. Frente a un riego por goteo localizado normal, superficial, los ahorros pueden estar entre un 8 y un 25%, ¿no? Lógicamente, en el riego subterráneo, pues el ahorro es total. Y bueno, ya por último, también otra de las técnicas que estamos utilizando es el manejo sostenible de aguas regeneradas, que cada vez lo estamos empleando más en la región de Murcia. También, nuevamente, vuelvo a decir, con el apoyo de muchas de las empresas que están en este mismo stand. Y bueno, por reducir un poco, pues sabe que estas aguas tienen una serie de beneficios. Entre ellos habría que citar que muchas veces tienen una serie de elementos nutritivos incorporados que nos permiten, evidentemente, tener que utilizar fertilizantes, ahorrar fertilizantes. Son aguas fiables y seguras porque las depuradoras van a estar funcionando siempre. Y también es verdad que tienen una serie de riesgos que tenemos que controlar y en eso estamos trabajando. Puede haber riesgos sanitarios, con lo cual las aguas evidentemente tienen que estar muy bien tratadas, muy bien depuradas. Puede haber problemas de salicidad, de sodicidad y de gestión de nutrientes. En definitiva, bueno, se trata de dar muy brevemente, a lo mejor me pasa un poco el tiempo de la píldora, pero muy brevemente un poco la visión de lo que estamos haciendo y un poco el enfoque de cómo creo que estamos todavía o tenemos un margen todavía muy importante de mejora en lo que es el funcionamiento de los sistemas de riego, aun asumiendo ya que tenemos sistemas de riego modernos y localizados. Pero todavía hay un margen de mejora en la eficiencia del uso del agua. Nada más, muchas gracias.